Enfrentando al enemigo. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Nehemías, al enfrentar el desafío de reconstruir la ciudad de Jerusalén, ese no era el único problema que él tenía que enfrentar. Habían personas que querían que él no reconstruya la ciudad de Jerusalén. ¿Qué les parece? Si el trabajo ya era duro, era más complicado que alguien se opusiera a que usted haga el trabajo. Ese es un doble problema, una dificultad más grande. Desde el capítulo 1 al 3 hemos visto a Nehemías perseverando, luchando. Ha hecho las cosas como hacen los hombres que son llamados por Dios. E independientemente a qué obra haya sido llamado, uno tiene que hacer las cosas bien. Llamó Dios a Moisés por medio de una zarza ardiente. Llamó a David por medio de Samuel. Llamó a Isaías por medio de la adoración. Llamó a Pablo camino a Damasco. Llamó a Nehemías por medio de un mensaje que debía reconstruir Jerusalén. Cuando uno es llamado a hacer una obra, el punto no solo hay que mirar la magnitud de la obra, sino de cuántos y quiénes se van a oponer para que usted haga la obra. Ahora llevemos a nuestro plano cotidiano, diario. Cuando usted empieza una obra, un trabajo, un negocio, no solo debe pensar en la magnitud del negocio, las dificultades que va a tener en levantarlo, sino posiblemente habrá situaciones y personas que querrán que usted no levante ese negocio. Entonces ahora el trabajo es doble. Pero ¿qué es lo que muchas veces nosotros vemos solo la una parte? Y esta mañana vamos a ver qué hizo Nehemías cuando los adversarios comenzaron a oponérsele que él reconstruyera Jerusalén. Verso 1, aquí está. Usted dice, el enemigo nunca se va a enterar de las cosas que yo hago, pero se va a enterar cuando usted quiere hacer algo bueno. Así como se enteran cuando usted hace algo malo, el enemigo se entera cuando usted hace algo bueno. Y veamos cómo reacciona el enemigo cuando usted quiere hacer algo bueno. Dice, cuando oyó Sanballat, o sea, se escuchó las noticias. Sanballat leyó el periódico, miró la televisión, escuchó en la radio. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué es lo que escucha este tal Sanballat y este tal Tobías? Que vino un hombre a Jerusalén y comenzó a reconstruir la ciudad, a darle forma política, económica, social y lógicamente de infraestructura. Cuando el enemigo escucha esto, ¿qué es lo que dice? Se enojó y se enfureció. Cuando usted quiere reconstruir su matrimonio, cuando usted quiere perdonar a alguien, cuando usted quiere servir al Señor, cuando usted quiere que las cosas sean distintas en su hogar, cuando usted quiere que las cosas glorifiquen a Dios, ¿cómo va a reaccionar el enemigo? Va a decir, qué chévere, te aplaudo. No, se enojó y usó el arma favorita del diablo. ¿Y sabe cuál es la arma favorita del diablo? La burla, amigos. Dijo, estos débiles judíos, lo que ellos están construyendo, una zorra lo puede dividir. Estaban menospreciando el esfuerzo y el trabajo y lógicamente el profesionalismo de ellos. Y dijeron, estos están haciendo una mala obra. Cuando usted comienza la vida cristiana y usted dice, hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a perdonar, hoy voy a buscar santidad, hoy voy a ser íntegro, hoy voy a hacer los negocios transparentemente, hoy no voy a estafar a nadie, hoy quiero que mi matrimonio glorifique a Dios. ¿Qué dice el enemigo? Débil. ¿Vos vas a hacer eso? ¿Te has visto al espejo? No puedes. Y se usa la burla. Thomas Carlyle dijo, la burla es el lenguaje del diablo, amigos. La burla es el lenguaje del diablo. Y cuando nosotros nos burlamos de alguien, cuando vemos a ese alguien tratando de hacer algo bueno, estamos usando el lenguaje del diablo. De Noé se burlaron, ¿o no es así? ¿Estás loco? ¿De quién más se burlaron? De Moisés se burlaron. ¿De quién más se burlaron? De David se burlaron. ¿Se acuerdan cuando él iba a enfrentar a Goliat?
pero este enano que va a poder pelear con este gigante, de Jesús se burlaron. Cuando Él estaba en la cruz, ¿qué dijeron? Si eres el Mesías, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros también. De San Pablo se burlaron. Lo que estamos viendo es que cuando nosotros comencemos a tomar en serio a Dios, no a hablar de Dios en serio, sino a vivir en serio para Dios, el enemigo se burlará de nosotros. Por eso dice, ¡ay, eres cristiano evangélico! Y usted que dice, y vamos a ver cómo reacciona Nehemías ante la burla que dijo Sanballat. Judíos débiles no pueden ofrecer sacrificios, no podrán terminar la obra, la dejarán a medias. El material es inadecuado, los recursos que están utilizando no sirven porque una zorra lo va a destruir. La obra no permanecerá. Imagínese usted escuchar esto. Te vas a casar, seguro en un mes te divorcias. ¿Quién quiere escuchar eso? Nadie quiere escuchar eso, ¿no? Uno quiere escuchar, vas a seguir adelante, vas a tener un hogar feliz. Pero muchos de nosotros, como dijo, debemos tener cuidado de usar el lenguaje del diablo, que es la burla. Y cuando se burlen de nosotros, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta. ¿Cómo debemos responder? Y Nehemías nos da la respuesta en el verso 4. Mira lo que hizo Nehemías cuando ellos estaban. Y mire dónde estaba este Sanballat. Regresemos al verso anterior, al verso 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. ¿Qué le parece? Este tipo tenía un ejército a su disposición. Está dando un discurso, está diciendo, acabemos con estos débiles judíos. Está burlando de ellos. ¿Saben una cosa? La noche de ayer aprendí lo que puede hacer el orgullo a un hombre. Yo no sé si ustedes ven las películas de, digamos, las peleas de UFC. Silva es campeón desde el año 2006 y él comenzó a burlarse de su oponente porque era un joven de 29 años. ¿Sabe lo que pasó? Este joven le noqueó. ¿Sí ve lo que Dios hizo? Cuando usted se burla de alguien, le noqueó lo que nunca en su vida había imaginado perder y de la forma más vergonzosa en el segundo round. Porque estaba burlando ante todo el mundo, ahí yo machote, a mí nadie me hace nada. El otro, ¡ping! Por estar burlándose, por estar usando el lenguaje. Ahí aprendí que el orgullo es terrible, amigos. Tengamos cuidado con la burla. Que se nos burlen es otra historia, pero que nosotros nos burlemos de los otros es otra. ¿Qué hizo Nehemías? Mira lo que dice el verso 4. ¿Qué haría usted cuando están burlando? Mira lo que él dijo. Dijo, oye, oh Dios nuestro. Así como el enemigo oyó que estaba haciendo Nehemías con su equipo de reconstruir Jerusalén, Dios también estaba escuchando las oraciones de Nehemías. ¿A quién acudió Nehemías? Voy a buscar al consejero, voy a decir al pastor, ¿por qué no me dijo que se van a burlar de mí? No. ¿Qué dijo él? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Dice, se nos están burlando de nosotros, Señor. Nos menosprecian, creen que no valemos nada, Señor. Nehemías está abriendo su corazón a Dios. Dice, me siento mal. ¿Pero a dónde acudió? A Dios. ¿Sabes? Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Amigos, aquí vemos a Nehemías haciendo lo que usted y yo no hacemos cuando se burlan de nosotros. Él se fue a orar, amigos. El arma de los hombres que reciben burlas es la oración. ¿Qué hizo Jesús en la cruz cuando se estaban burlando de él? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que se nos burla por ser cristianos, por leer la Biblia, por predicar de Jesús, por vivir una vida diferente a la de ellos, porque son ignorantes a las cosas espirituales. Y Nehemías dice, Señor, se nos están burlando de nosotros, nos están menospreciando. Es como cuando tu hijo dice, papá, el niño se me está diciendo cosas terribles de ti. Se burla de mi papá. ¿Usted cómo reacciona? Preséntame quién está burlando de ti, ¿no? Y está diciendo Nehemías a Dios. Es hora de que actúes a favor de nosotros. Acábales. Una oración medio extraña, ¿no? Pero Nehemías está dolido porque los enemigos están burlando de él. La oración es el lenguaje de Dios y por lo tanto es crucial. Y aquí vemos que ya es la tercera vez que Nehemías está orando
en medio del trabajo que está haciendo en Jerusalén. ¿Ora usted cuando se le burlan o quiere ponerse a pelear y discutir con ellos? Si ve que Nehemías no sacó el palo y dijo, a ver, ¿quién está burlando de mí? Se retiró al lugar donde puede recuperarse. Y en el único lugar que puede recuperarse al 100% es en la presencia de Dios, amigos. ¿Qué más? Verso 6. Dice, edificamos pues el muro. O sea que él no se quedó solo orando. Después, ¿qué hizo? Con que se nos están burlando de nosotros, les voy a probar que vamos a reconstruir esto. Y dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías hizo que el trabajo continuara. Él no se detuvo a pesar de las burlas, a pesar de que había un ejército alrededor de ellos, enemigos aliándose para destruirlos. Él fue, oró y comenzó a trabajar nuevamente. Eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos, regresar al lugar donde tenemos que dar lo mejor y continuar haciendo la obra que tiene que hacer. Dice, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando el pueblo le vio al líder buscando el rostro de Dios, el pueblo se animó a trabajar. Entonces aquí también nosotros sacamos una enseñanza para los líderes. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, buscamos su presencia, y no nos dejamos amedrentar por el enemigo, ni reaccionamos de una manera que vamos a pelear con ellos, sino buscamos el rostro de Dios, el pueblo tiene ánimos. Y el enemigo es grave, amigos. Efesios capítulo 4, verso 26 dice, airaos pero no pequéis. No le entiendo mucho a San Pablo. Enójate pero no peques. ¿Y cómo le entiende eso usted? Enójate pero no peques. ¿Pero qué hace una persona enojada? Golpea, grita, hace un montón de cosas extrañas, ¿no? Violentas. Dice, agraos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor no dice que no te vas a enojar, sino que te ha dado la capacidad de manejar la ira. Porque en medio de la ira, lo primero que hacemos no es atacar el problema, sino atacar ¿a quién? Atacar a la persona. Cuando dice, airaos pero no pequéis, dice, no niegues tus emociones, somos humanos. Pero dice, ten cuidado, no permitas que la ira llegue al otro día. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ese es caldo de cultivo para el diablo. Se aprovecha de eso, abre la puerta para él y toma lugar en tu corazón. Porque eso dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. La ira da lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Está usted enojado con alguien? Tenga cuidado, está dando espacio a su peor enemigo. Continuamos. Dice versos 7 y 8 entonces, ¿qué hicieron ellos? Los constructores se animaron, siguieron adelante. Versos 7 al 8, mira cómo el enemigo está trabajando a la par con los hombres que están reconstruyendo Jerusalén. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, siempre escuchaba este Sanbalat, ¿qué escuchaba? Y ahora está Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí vemos una coalición. ¿Cuántos enemigos tenía al principio? Tobías y Sanbalat. Ahora, ¿cuántos tiene? Se duplicaron. Árabes, amonitas, los de Asdod. Amigos, ¿en serio quieren ser hombres y mujeres de Dios? Mientras más grande sea el desafío, más enemigos tendrás en el camino. Por eso hay muchos hombres que dicen, no, yo desde la periferia nomás. Alguien dijo esta mañana, menos gente, más problemas, menos gente, menos problemas, más gente, más problemas. Pero es una visión que tenemos los seres humanos de la vida, ¿no? Y no queremos tener problemas. Pero cuando usted comienza a hacer algo que es visible, cuando usted comienza a hacer algo que comienza a afectar a las otras personas, a muchos de ellos no les va a gustar. Y aquí hay una coalición. ¿Y qué es una coalición? Una coalición es cuando 2 o 3 personas se unen para hacer daño a alguien. Esa es una coalición. En cambio, una alianza es cuando 2 personas se unen para ayudar a alguien. Aquí hay una coalición. ¿Y a quién quieren destruir los árabes, los amonitas, Tobías y todos ellos? A Jerusalén. Quieren derribar Jerusalén. ¿Sabe lo que significa espiritualmente Jerusalén? Jerusalén es la capital de Dios aquí en la tierra. Pero Jerusalén puede ser tu hogar, amigo. Cuando te vean a ti, siéndole fiel a tu esposa, amándola como dice Cristo, proveyendo como dice la palabra de Dios, luchando por las cosas correctas, quizás ya no va a ser solo 1, 2 o 3, sino muchos enemigos van a tratar de destruir tu hogar.
Tu hogar es la Jerusalén aquí en la tierra, amigos. Es el lugar donde Dios debe reinar, porque Jerusalén es ciudad de paz, donde está el príncipe de paz. Pero aquí vemos que los enemigos se unieron. ¿Para qué? Para destruir Jerusalén. ¿Estamos claros cómo trabaja el enemigo? Tenemos que tener mucho cuidado. Verso 9. ¿Qué hicieron cuando el enemigo se unió? Mira, entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué volvieron a hacer ellos? Esa es la vida, amigos. Es la gran realidad. No tenemos que salir a tirar piedras, a golpearnos unos a otros cuando el enemigo ataca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué vienes a pedir consejería? ¿Por qué llamas al amigo? Ay, acompáñame a pegarme los tragos porque estoy despechado. ¿Por qué llamas a la comadre y te imaginas este sinvergüenza lo que acaba de hacerme? ¿Qué hizo Nehemías? Ahora ya no solo oró solo, involucró a todo el pueblo. La oración no solo debe ser individual, sino también debe ser congregacional. Cuando la iglesia nos reunamos a orar, podremos enfrentar al enemigo y vencerlo. Cuando la iglesia decida juntos hacer vigilias, ayunos, buscar como un cuerpo el rostro de Dios, podremos ver lo que tanto anhelamos. Menos divorcios, menos alcoholismo, menos drogadicción, menos embarazo en adolescentes, menos violencia en los hogares. Porque el enemigo se ha aliado para destruir la obra de Dios y mucho más a destruir a los hombres que están haciendo la obra de Dios. Increíble. Pero ¿qué hizo Nehemías? Se levantó a orar, amigos. Vamos a hacerlo. Cuando usted vea las situaciones difíciles en su vida, ¿qué va a hacer? Reunirse a sus hijos, su esposa, sus nietos, sus tataranietos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar, a ver qué dice Dios. Se reunieron como familia a orar. Hoy en día no hacemos eso. Enseñanzas increíbles. Nehemías constantemente combinaba la oración con la preparación y el planeamiento. Era astuto y audaz, porque dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. No solo oraron, ¿qué pusieron? Guarda. ¿Qué es un guarda? Un vigía que esté alerta, viendo si es que se acerca el enemigo, si es que hay una amenaza. ¿Tiene usted los guardas con usted? ¿Quién vigila? Los vigilantes, los atalayas son necesarios. Y los vigilantes son nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para darnos cuenta quién está conspirando contra nosotros. Continuamos. Verso 10 al 12. Así es la vida, amigos. Me encanta Nehemías porque es tan real. Y verso 10 dice, y dijo Judá, aquí está una tribu. ¿Qué hicieron ellos? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, eso en el campo de los enemigos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Aquí vemos que algunos se desanimaron al ver la amenaza, al ver el trabajo. ¿Qué hicieron? El trabajo es mucho. ¿Qué cosas vieron ellos? Dice, los acarreadores se han debilitado, se acabaron las fuerzas físicas de los acarreadores. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos en la obra de Dios, que nos vamos a cansar alguna vez, que las fuerzas se nos van a agotar. Entonces esto nos da una lección que nuestra fuerza no proviene de cuán capacitado estoy yo físicamente, sino de cuán fortalecido estoy espiritualmente. ¿Se le ha acabado las fuerzas a usted? ¿Qué dice cuando se acaban las fuerzas? Hasta aquí llegué. Se ha visto a mucha gente correr en una maratón y se quedan en el kilómetro 7, en el kilómetro 10 y van retirándose. Ellos me han dicho, ni te imaginas lo vergonzoso y lo frustrante es después saber que pude haber terminado. Pero hay muchas personas que quieren dejar a medios las cosas. Y había un grupo que no quería hacer la obra. Ellos dijeron, el escombro es mucho. Ven las piedras y que dicen, el escombro es mucho. Imagínense que vengan los trabajadores lunes y dicen, hay mucho que hacer, mejor me regreso a la casa. Pero eso es lo que hacen muchos los maestritos, ¿no? Ellos quieren trabajo, pero donde no se haga nada. Y espiritualmente es igual. El escombro es mucho. Ahora la pregunta es, ¿qué escombros están en tu vida que tienes que mover tú? Ya has orado, ya te has motivado, pero ¿cuáles son los escombros? Los escombros son las cosas que no sirven, las cosas que interrumpen el paso, lo que estorba. Ese es el escombro, ¿o no es así? ¿Qué escombro hay en tu vida que tienes que limpiar? Y dices, ya no tengo fuerzas, tienes que hacerlo. Puede ser el adulterio, no sé.
porque ese es un escombro que te impide relacionarte bien con Dios, con tu esposa. El escombro puede ser la avaricia, que te ha desviado de Dios y de tu familia por estar enfocado en cuánto dinero tienes. El escombro puede ser, no sé, una amistad que lejos de sumar para tu crecimiento espiritual, te está debilitando emocionalmente y espiritualmente. ¿Qué escombros hay en tu vida? Y ves el escombro y dice, yo nunca he de salir de aquí. Después dice, los enemigos están cerca. Había rumores de un posible ataque. Dice, los judíos que habitaban entre ellos nos decían 10 veces. Imagínense, vienen los cristianos del mundo y dicen, los del mundo son más que nosotros, nunca podremos alcanzar Cuenca. ¿Qué le vas a poder convencer vos? ¿Sí has escuchado eso, no? Y los del mundo son mejores amigos que ustedes. ¿Ha escuchado eso? Está pasando también en Jerusalén es tiempo. Los de allá son chéveres, me invitaron a comer, hasta me tomé los tragos con ellos. Malas noticias trajeron a la iglesia. No, los que van allá ven, son como los espías que envió Moisés y después Josué para conquistar la tierra prometida. Nosotros vemos la magnitud del trabajo y tendemos a bajar los brazos. En cambio, los hombres de Dios, como David, ven al gigante y ven una oportunidad para hacer grandes cosas. ¿Cuál de ellos es usted? ¿Cuál de ellos es usted? El desánimo es una estrategia del diablo creada para anular la obra de Dios. Y la palabra desánimo significa no tener ganas, estar aburrido, cansado, sin voluntad. Desánimo es aquella sensación de abatimiento, apatía, desaliento, falta de ilusión o de ánimo. Es lo que la mayoría de seres humanos en el planeta Tierra están experimentando ahora. Por eso, ¿cómo llega al trabajo? Llego cansado al trabajo, pero no he comenzado a trabajar y llega cansado. Así llegamos, ¿no? Se levanta un joven de 15 años de la cama, amanecí cansado. Si amaneció cansado, ¿te puedes imaginar en el trabajo? Es una persona desmotivada, desanimada, amigos. La pregunta es, ¿qué hacer ante el desánimo? Primero, consideremos lo inútiles que nos volvemos cuando nos desanimamos. Cuando estamos desanimados nos volvemos inútiles. Y eso es lo que el enemigo quiere, que usted sea un inútil. Vea tanto que hacer, no, y yo solito. Busquen a otros, tenga cuidado. Lucas 22:31 dijo, también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he regado por ti para que tú no falte, y tú una vez vuelto, confirma a los hermanos. Lo que está diciendo el Señor es, el enemigo te quiere, Pedro, y quiere zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tú no falte, para que tu fe no falte. Pero después vas a ir a motivar a los hermanos. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Motivó o desmotivó? Desmotivó, porque en San Juan 21, ¿dónde le encontramos? Tirando las redes en el mar en su antiguo oficio, desmotivado, desanimado. Si no hubiese sido por Jesús, él nunca hubiese regresado a ser el discípulo. Pero piensen esto, el desánimo nos anula como personas, borra nuestra creatividad, anula nuestra capacidad de hacer las cosas. Número 2, cuando estoy desanimado tengo que entender que hay algo mejor por delante. Y usted dice, pero ¿cómo va a haber algo mejor por delante, Freddy? Yo no sé si habrá. No he vivido el ayer, digamos el pasado mañana, aunque he vivido el ayer. Pero la Biblia dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Este verso ha estado en estos últimos 15 días en mi cabeza, en mi corazón, Señor, pero ¿cómo es posible que esto vaya a ayudar para bien? Casi me mato, se acabó mi carro, pero ¿cómo es eso para bien? Pero el que dice a los que aman a Dios, las cosas le ayudan. ¿Y sabe cuál ha sido el bien? Ahora ya se van a ir otros hombres a enseñar la tronca y yo estoy feliz. Y usted se pone a pensar, ¿en serio es el bien? Sí, porque amo esa ciudad, realmente la quiero mucho. Y ver el dolor, el sufrimiento de la gente allá, las ganas que tienen de aprender, de escuchar las escrituras. Entonces Dios dice, bueno, vamos a expandir, vamos a duplicarte, Freddy. Ese era el bien. Y les contaría más cosas, pero no tienen tiempo, ustedes tienen hambre. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primero, ¿qué hacer con el desánimo? Medítate. Convierte en un inútil. Número 2, todo lo que nos ocurre, amigos, tiene un propósito para la gloria de Dios. Siempre, no para mi gloria. Para mí una quiebra, para Dios una gloria. Si Él se glorifica, pues estamos bien, estamos claros.
Número 3. Usemos nuestras cargas y causas de desánimo como puentes hacia un futuro mejor. Eso nadie quiere decir. ¿Cómo es que puedo usar este desánimo como un puente para cruzar el río? Escuche lo que le voy a leer. Una hormiga que lleva un pelo de escoba más grande que ella, usa este pelo como un puente para cruzar un charco de agua que por sí sola no podría cruzar. ¿Qué le parece? ¿Ha visto alguna hormiga alguna vez? ¿Se ha visto cargando un pelo largo, no? ¿Y por qué va llevando el pelo más grande que ella? Porque va a usar como puente. Porque va a usar como puente. Las circunstancias difíciles nos llevan a otro nivel, amigos. Espiritual, emocional, financiero incluso. La quiebra puede ser la antesala del éxito, ¿sabía eso? Esta mañana nomás he aprendido eso. Porque vamos a comenzar de cero algunas cosas. Pero tuvo que ocurrir algo grave para comenzar algo de cero, ¿no? Y me siento feliz por eso. Digo, ya sé, Dios, porque me vas a dar más autoridad, más trabajo. Las cosas van a ser más fuertes. ¿Cómo ves tú el desánimo? Ay, es que no me dijo que me ama esta mañana. Y todo el día deprimido. La tarde, llama a un psicólogo, por favor. Que me dé una pastilla para dormir. Vive desanimado, desmotivado. Uno puede realmente dejarse anular por las circunstancias difíciles. Pero ¿qué es lo que dice San Pablo? Mira lo que dice Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le han sucedido a Pablo? ¿Será que ha ganado la lotería? ¿Tiene un mejor trabajo? ¿Se ha casado con la Miss Roma? ¿Nero le ha invitado a comer? Veamos qué dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oh, cuando escuchamos progreso del Evangelio, están pensando, bueno, debe tener un donante de $1.000.000, ¿no? Oh, se compró un edificio en Roma y le regaló el gobernador. Porque dice que está progresando el Evangelio. Pero ¿cómo es la pregunta? De tal manera que mis prisiones. ¿Cómo es posible que Pablo esté diciendo que el Evangelio ha crecido por medio de qué? De sus prisiones. Por medio de estar en la cárcel. Por medio de ser encarcelado injustamente. Y usted dice, yo quiero que el Evangelio crezca cuando yo sea presidente, entonces doy un decreto y todo el mundo lee la Biblia. Probablemente todo el mundo puede leer la Biblia y no ser salvo. Pero sigamos leyendo de Pablo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué vamos a hacer con el desánimo? Lo vamos a usar como puente para cruzar al otro lado. ¿Por qué? Tenemos que tener claro, el desánimo nos anula como seres humanos. Yo he visto personas talentosas, con un futuro brillante, pero por el desánimo han permanecido en ese estado espiritual vegetativo que digo, ojalá un día salgan de él. Es como quedarnos en coma espiritualmente. Están desanimados, dice, estoy desanimado, pastor, porque los hermanos no saludan. Tristes, es la realidad que escucho en las iglesias. Es el cristiano. Estoy desanimado, pastor, porque no me gustó el sermón, parece que preparó para mí. Estoy desanimado, pastor, porque nadie me llama a decir al menos que soy parte de esa iglesia. Viven desanimados. Yo no quiero vivir así. ¿Quiere vivir usted así? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me... Fuimos llamados nosotros para fortalecernos en Dios y para fortalecernos unos a otros. ¿Qué te está desanimando? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Peleaste con tu esposa? ¿Crees que es difícil superar lo que estás viviendo? ¿Cómo estás? Desanimado. Pero ¿sabes qué es lo que hace el desánimo? Con esta historia termino. Y cuidado con terminar allá. Israel está en guerra. Los filisteos son muchos más que ellos. Y de repente se enfrentan con Saúl. Y Saúl, lejos de enfrentar al ejército que está comandada por Goliat, ¿sabe lo que hace? Al ver la situación difícil, retrocede y se mete en la cueva. Yo no quiero que usted se meta en la cueva. Porque después, unas semanas más tarde, aparece un muchachito que no ve al gigante más grande que Dios, sino a Dios más grande que ese gigante, toma unas cuantas piedras, se enfrenta al gigante y le mata.
¿Sabe lo que llegó a pasar con ese joven? Llegó a ser el rey de Israel. El gigante fue el puente que le llevó a ser el rey de Israel. Porque ¿sabe lo que se escuchaba en Israel? Saúl mataba a sus miles, David a sus 10,000. La situación tan difícil y complicada de ese tiempo le llevó que este hombre joven llamado David del anonimato se convirtiera ¿en quién? En que el que salió en la portada del periódico ese tiempo. ¿Por qué? Porque superó una dificultad bien grande. Y así podríamos hablar de muchos hombres de la Biblia. Y esa es mi oración para ti esta mañana. Que el desánimo sea un puente que Dios use para llevarte a otro lugar mejor. Pongámonos de pie para orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que es posible que el enemigo se levante contra nosotros y quiera lastimarnos, parar la obra que tú estás haciendo en nosotros. Pero confiamos en tu palabra que dice que el que ha empezado la obra la terminará. Y sabemos que tú nada dejas a medias. Y pedimos, Señor, que cuando estemos desanimados, cuando las situaciones sean difíciles, podamos poner nuestros ojos en ti y seguir haciendo la obra que nos has pedido, de tal manera que un día cuando esa obra se termine, el enemigo quede avergonzado. En el nombre de Jesús, amén.